Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este ciclo de debate. El tema sobre el que vamos a hablar es la nueva PAC y cómo afectará al campo isleño. Ese era el tema. La verdad es que hemos empezado por parte de la consejería, aunque hoy vengo a título personal y no como funcionario, a dar algunas conferencias sobre esta cuestión desde el principio de año, sobre todo desde el punto de vista de qué es lo que nos gustaría que fuese la nueva PAC, pero en estas últimas semanas la cuestión ha cambiado radicalmente porque se han publicado las propuestas de la Comisión para los nuevos reglamentos para el periodo que empieza en 2021. Así que creo que es mucho mejor cambiar el contenido y no hablar de lo que nos gustaría que fuese, sino hablar de lo que nos están proponiendo. No es un asunto cerrado, ni muchísimo menos. Las propuestas son eso, propuestas legislativas, ¿no? Para reglamentos de la PAC, y todavía queda mucha tela por cortar. O sea, todavía quedan los correspondientes debates, también de la opinión pública, por supuesto, pero sobre todo en el Consejo y en el Parlamento Europeo, que pueden modificar las cuestiones bastante, ¿no? Vamos a ver, no atiné con el botón que es. A ver, ahora sí. La semana pasada, un poquito después de que la Comisión diese a conocer sus propuestas, la Comisión pues ha empezado un poco digamos, a vender el producto, ¿no? A hacer la propaganda del producto, y he empezado a dar una serie de conferencias, y tuve la posibilidad de estar el lunes pasado precisamente en la exposición que hicieron en la representación permanente en España de la Unión Europea sobre el tema, ¿no? Lo que les voy a contar ahora es lo que ellos cuentan, o sea, es la visión que ellos presentan. Insisto, no es mi opinión personal ni la de la consejería. En general, lo que voy a hablar es más bien de mis opiniones, no son opiniones oficiales. Pero estas sí, bueno, estas son las que oficialmente dice la Comisión. Y ellos plantean pues, que las futuras prioridades de la PAC, según proponen ellos, es, para empezar, la simplificación y la modernización de la PAC. Bueno, ese es un tema que periodo tras periodo nos vienen insistiendo. Siempre simplificamos y modernizamos. Nada nuevo bajo el sol. El apoyo en agricultura basada en el conocimiento. Esto tampoco es estrictamente nuevo. Ya en este periodo ya se empezó a insistir en esta idea. Parece que la Comisión quiere profundizar en esto. Presentar unos objetivos más ambiciosos en materias medioambiental y de cambio climático. Eso también es profundizar en una política que había empezado ya. Y, por fin, una distribución más justa y eficaz de ayudas para los Estados miembros y los agricultores. O sea, vamos a redistribuir el dinero. Pero dentro de todas estas futuras prioridades, yo había preparado la diapositiva. No me funciona, que la probé antes, pero ahora tendría que salir aquí en rojo Brexit por encima de todo, ¿no? Porque dentro de esta venta del producto, lo que no están poniendo como prioridad es que había que ajustar el presupuesto. Eso lo sabíamos todos desde hace tiempo, que esto iba a afectar mucho a la PAC, y efectivamente pues ha habido que más allá de que teóricamente se quieran poner delante unos objetivos estratégicos más o menos razonables, había que hacer el recorte, ¿no? ¿Qué ajuste presupuestario propone la Comisión? Bueno, dentro de las discusiones que se pueda tener sobre la propuesta presentada, hay que reconocer que han intentado hacer todo lo posible para que el impacto, dentro de lo que cabe, se minimice. ¿Cómo? Pues reduciendo menos en los pagos directos, los que van directamente a los agricultores y que soportan parte de la renta agraria, las medidas de mercado, y dicen del apoyo a la RUP, o sea, del dinero que va a los POSEI principalmente. Aquí el recorte es del 3,9% de descenso, y intentan mantener estable el apoyo a los sectores de las frutas y hortalizas. A continuación, los interrogantes son míos. Un reequilibrio de la financiación del desarrollo rural para mantener el apoyo a las zonas rurales. ¿En qué se traduce eso? Bueno, como en global hay que reducir un 5% de los fondos de la PAC, y poco ha sido, para el lío que ha supuesto el Brexit, y en ese sentido hay que reconocer que la Comisión ha trabajado bastante,
al reducir menos en las políticas que llaman del primer pilar, o sea, todas las que acabamos de hablar, los pagos directos, las medidas de mercado, etcétera, pues donde va el recorte fuerte es en el desarrollo rural. Las políticas son generalmente de inversión, ¿no? Ahí el recorte, como veremos, y por ejemplo para España es menos 3,5 en pagos directos y menos 15,3 en desarrollo rural, que es mucho dinero. ¿Qué es lo que han hecho en general? Pues han, como dicen ellos, redistribuido la tasa de cofinanciación, o sea, que si antes cofinanciaban, pues me parece que un 60% aproximadamente, no recuerdo bien porque son cifras que nosotros tenemos nuestras propias tasas de cofinanciación que son más elevadas y no me sé muy bien la que se aplica en el continente. Pero bueno, han reducido 10 puntos. Digamos que como ellos ponen menos dinero, fuerzan a complementar más, no necesariamente en cantidad neta, pero sí porcentualmente a los Estados miembros. Por eso de ahí los interrogantes sobre el reequilibrio, ¿no? Otro aspecto de la cuestión es que, curiosamente, los pagos directos se van a reducir para España en un 3,5% y en el POSEI un 3,9%. ¿Por qué? En general lo que han calculado es que en los fondos que pagan la política del primer pilar, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria, FEAGA, habría que reducir en global un 3,9. A nosotros nos han aplicado el promedio directamente. Yo sospecho que no se lo han pensado demasiado, que no ha sido objeto de ninguna reflexión particular, ¿no? A nosotros y a todas las regiones ultraperiféricas. Sin embargo, en los pagos directos para los diferentes países sí han tenido en cuenta que había divergencias. Esto es una cuestión que ya venía de hace tiempo, en los diferentes pagos por hectárea que se hacían en los diferentes países, en los diferentes Estados miembros. Algunos estaban por debajo del promedio considerablemente. España estaba por debajo del promedio y por tanto le recortan un poco menos. Están intentando cerrar la brecha entre unos estados y otros, unos Estados miembros y otros, para ir convergiendo todos hacia un pago por hectárea más o menos igual. Eso, curiosamente, va a implicar que en España y Portugal la reducción de fondos en pagos directos para la agricultura continental va a ser bastante inferior de la que se va a aplicar en los POSEI. Eso, como luego lo hablaré, pero creo que nos va a dar una oportunidad, por lo menos, de hacer pensar que quizás eso debe meditarse un poco mejor e intentar que no se haga ese recorte o que sea menor. Bueno, este es un gráfico complicadísimo, desde la comisión, no es mío, un poco para ver cómo se ha labrado desde el punto de vista presupuestario toda la cuestión. A ver, esto debe tener un puntero, efectivamente. Los datos empiezan desde el 80, o sea que constituyen es curioso ver cómo la PAC durante los 80 e incluso los 90 creció bastante, ¿no? Y luego empezaron los problemas presupuestarios. Para no irnos muy lejos, por aquí, más o menos, está el 14 y empieza el periodo en el que estamos actualmente. Como verán, esto es lo proyectado para el 21 en adelante, y ahí está el descenso, pero hay que tener en cuenta que aquí, en estos pagos de aquí, está incluido el Reino Unido, que no va a estar a partir del 19, y por tanto no va a ser beneficiaria de la nueva PAC. El nivel de gasto, si hubiera continuado la cuestión igual y solamente se hubiera quitado el Reino Unido sin quitar presupuestos, sería esta línea de aquí. Aún ahí faltaba recortar un 5% más de gasto, que es ese hueco que nos deja ahí. También pueden ver que la política agrícola común, supongo que eso es más bien bastante de dominio público, va reduciendo su peso en el presupuesto comunitario. De ser, aquí está expresado como en términos de porcentaje del Producto Interior Bruto, y se ve cómo va descendiendo a medida que pasan los años. Se podría dar más vueltas al gráfico, pero creo que lo vamos a dejar ahí. Como ven, están divididos por colores según las nuevas políticas, pero quizá volvamos después a ese tema si el debate lo suscita. Más allá del presupuesto, por supuesto, hay más cambios en las propuestas.
Según la Comisión, de nuevo, los principales cambios. Una mayor ambición en materia de medio ambiente y clima que se refleja en la nueva condicionalidad, una nueva idea que han introducido que se llaman los ecoprogramas, lo están traduciendo como ecoprogramas o ecoesquemas. Todavía el palabra correspondiente de la jerga comunitaria no está traducido muy bien al español, ¿no? Y como ellos hablan de una nueva gobernanza, que se va a traducir en unos planes estratégicos a nivel de Estado miembro. Por otra parte, establecer objetivos de valor añadido europeo para subrayar un carácter más sostenible, más simple y más moderno de la nueva PAC. Bueno, ¿en qué se traduce eso? Más medio ambiente, más preocupación por la cuestión medioambiental, que también hay que reconocer que de cara a la opinión pública europea ha estado teniendo un peso importante en las decisiones sobre la PAC. Y bueno, como siempre, simplificar y modernizar. Yo a la simplificar le tengo pánico. Normalmente cuando se empieza a simplificar acabamos haciendo más papeles de los que se hacían antes. Porque también hay que reconocerlo, por un lado está el impulso simplificador y ciertamente se trabaja, no es que se quede todo en palabras, pero por otro lado también está el impulso de cada vez tener mayor control sobre los fondos, cómo se gastan y que se gasten correctamente. Las tasas de error en cuanto a pagos indebidos que había antes cada vez se consideran menos tolerables, se intentan recortar cada vez más y eso implica al final más control. Más control al final son más papeles, más gestiones que hay que hacer y más problemas, una problemática de gestión más acentuada, ¿no? Y finalmente, pues, una mejor focalización de las ayudas para mejorar las sinergias entre la economía y el medio ambiente. De nuevo, andamos también por las mismas ideas de medioambientales y de apoyo del medio rural, aunque eso sí, con menos fondos. Bueno, vamos a intentar desgranar un poco esas ideas en qué los traducen en las propuestas. Primero hablan de una nueva gobernanza. La idea es que la PAC, la Política Agrícola Común, ha venido teniendo unas normas comunes para toda Europa, se verten en los reglamentos con, digamos, muy poco margen para adaptarlo a nivel de Estado miembro. El análisis de impacto sobre el que se ha basado la Comisión para realizar estos proyectos legislativos, pues, entre otras cosas, pues detectaba que, digamos, el impacto según el Estado miembro era dispar, lo cual también es lógico, teniendo en cuenta las condiciones de cada territorio, su desarrollo previo, etcétera. La idea para intentar superar eso es, digamos, dar más margen de maniobra a cada Estado miembro para, digamos, optar por una estrategia u otra en función de sus condiciones de partida. ¿Cómo se vierte esto? Bien, a nivel de Unión Europea, los reglamentos establecen, pues, los objetivos específicos de toda la Unión Europea, un conjunto detallado, un conjunto de indicadores comunes para el seguimiento de las políticas, en fin, datos estadísticos para ver cómo se progresa, cómo no se progresa, si se están implantando las medidas y si esas medidas están teniendo resultados o no, y qué tipos de intervención se puede aplicar, o sea, qué tipos de esquemas de ayuda se pueden aplicar. Y al Estado miembro se crea, como ya lo he nombrado en la diapositiva anterior, unos planes estratégicos que están obligados a hacer, en el que identifiquen las necesidades de cada Estado miembro, basados, por supuesto, en un análisis previo, y esto no solo a nivel del primer pilar de la PAC, sino también de ambos pilares, o sea, tanto para las políticas de inversión como para las de apoyo a la renta o de intervención en mercado. Adaptar las intervenciones, los tipos de intervenciones que permite, perdón, que me he pasado la diapositiva, los tipos de intervenciones que se prevén como aplicables, escoger y adaptar, y ahí es donde piensan dejar margen a las necesidades de cada Estado miembro y, bueno, por supuesto, aplicarla. Eso, como se puede entender, pues precisa, como decía antes, un análisis previo y diseñar una serie de objetivos dentro del esquema común que prevén estas propuestas de reglamento, que por supuesto tendrá que aprobar también Bruselas previamente. O sea, no es
una decisión totalmente propia del Estado miembro. El Estado miembro tiene que trabajar con la Comisión hasta que se pueda aplicar esa estrategia y luego ponerla en práctica. Perdón. Bueno, eso es a nivel europeo, pero nosotros, ¿en qué situación estamos aquí? Bueno, en cuanto a desarrollo rural, estamos dentro de este esquema. En cuanto a desarrollo rural, tenemos tasas diferentes de cofinanciación, porcentajes más altos de intensidad de ayuda que se pueden aplicar, por lo menos como tope. No siempre necesariamente se aplican, eso depende también de las disponibilidades presupuestarias. Y algunas pequeñas salvedades de ese tipo, ¿no? Excepciones a las normas comunes. Pero el esquema legislativo que aplicamos en desarrollo rural es el mismo exactamente que se aplica en el continente, con esas salvedades que he citado. Eso quiere decir que el Plan Estratégico de España nos incluirá a nosotros. Sin embargo, en el POSEI no es así. El POSEI, como luego voy a señalar, va a seguir siendo un programa independiente. No se va a aplicar dentro de esta estrategia. O sea que vamos a tener en el futuro un POSEI, que ya de por sí es un programa con su estrategia y sus objetivos, para el primer pilar o para la amplia mayoría del primer pilar de la PAC, o sea, los pagos directos a agricultores, el apoyo a la renta, en definitiva, y las medidas de mercado que se decida aplicar. Y, digamos, vamos a estar en el conjunto general de la estrategia que se diseñe para España, en lo que es desarrollo rural, en todas las políticas de inversión. La cuestión verde. A la izquierda tenemos la situación actual y la que prevé la que ha diseñado la Comisión en su propuesta a la derecha. Bien, hasta ahora la parte obligatoria para los agricultores era la condicionalidad. Para los que no lo conozcan, se trata de digamos, impulsar que los productores cumplan las normas obligatorias y las buenas condiciones agrarias y medioambientales. ¿Cómo se lleva eso adelante? Pues básicamente con controles que, si no son positivos, conllevan una reducción de las ayudas. Se hace una muestra del 1%, se le pasa un control bastante exhaustivo y hasta ahora incluía 7 normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales sobre agua, suelo, reservas, etcétera, y algunos requisitos, los requisitos de la directiva sobre nitratos para evitar la contaminación de suelo, aparte de bienestar animal, etcétera, y algunas cuestiones más, ¿no? Separado de eso estaban los llamados pagos verdes, en inglés el greening. Alguien lo ha traducido también durante este periodo como reverdecimiento o verdeo. Además, la verdad es que no han encontrado una palabra buena en español por lo que suene clara, ¿no? Que incluían varias obligaciones detalladas y de la cual el POSEI estaba exento. No se aplicaban en POSEI. ¿Qué es lo que ha hecho la Comisión para la nueva PAC? Pues coger estos dos bloques y meterlos en una nueva condicionalidad que llaman reforzada, que viene a ser la condicionalidad de antes, pero incluyendo las normas de un grupo y de otro. No todas y no de la misma manera, pero básicamente, por lo menos el grueso, el núcleo principal, sí están. Ahora, si antes hablábamos de que en condicionalidad había 7 normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales, ahora tenemos unas 14 y además, por supuesto, y como antes, también la directiva de nitratos y la directiva marco del agua y Natura 2000. Bueno, esas también se estaban aplicando. Digamos, la parte voluntaria, tanto que incluía los pagos de clima y medioambientales en el segundo pilar, en el desarrollo rural, también conocidos como, agroambientales, es que no me salían, ¿no? Van a seguir existiendo, más o menos las mismas condiciones, pero introducen en el primer pilar lo que llaman ecoschemes, traduzcámoslo por ecoprogramas o ecoesquemas, ¿no? Como decía antes, el término de jerga comunitaria en castellano todavía no se ha visto muy bien. En esta parte todavía no tenemos muy claro en qué van a consistir. Se supone que es algo parecido a lo que se hacía en las ayudas agroambientales, principalmente orientadas al mantenimiento de pastos, etcétera, o por lo menos así en nuestro PDR,
pero dentro de las ayudas del primer pilar, o sea, dentro de las ayudas de mantenimiento de rentas o pagos directos. Aparte de eso, todo eso se intenta, digamos, apoyar con un servicio de asesoramiento a las explotaciones, que en Canarias este periodo no ha estado funcionando casi nada. La transferencia de conocimientos, que también creo que deja bastante que desear en nuestro caso. Y, por supuesto, la innovación y la cooperación entre regiones. Bueno, vamos a traducir todo esto, que como ven es bastante genérico y de aplicación en el continente. Y dice, bueno, ¿y en Canarias qué? ¿Qué pasa en Canarias? Bueno, como ya les avanzaba antes, los planes estratégicos nacionales no se aplican al POSEI. El POSEI en sí mismo queda como un programa, pues sería como un mini programa estratégico solamente reducido a ayudas del primer pilar, a políticas del primer pilar, para Canarias o para las otras regiones ultraperiféricas, pero sí al desarrollo rural. La condicionalidad será reforzada, como ya les avancé en la anterior diapositiva, sí que se nos aplicará a los pagos directos de POSEI. Y veo bastante difícil quitárnosla de encima, porque aunque por la puerta de atrás nos han entrado una serie de obligaciones que antes no teníamos, pero son obligaciones que va a ser muy difícil dentro del proceso político y legislativo que irá a continuación, que se nos puedan quitar de medio, porque en realidad hay pocos argumentos sólidos para decirlo, y además la opinión pública presiona mucho en ese sentido. El dinero. El presupuesto, 268,42 en este periodo por año, pasa a ser 257,97 por año. En este aspecto es en el que quizá tengamos más oportunidades de intentar convencer o ganar posiciones para que esto os disminuya bastante y se quede más cerca de los 268 millones de euros, o incluso tal vez que no se aplique reducción. Y se nos sigue aplicando la disciplina presupuestaria. Esto no lo he comentado antes. Como han visto en la diapositiva de los fondos y del gasto de la PAC, después de un periodo de 2 decenios de crecimiento del gasto en la PAC, llega un momento en que prácticamente se estabiliza. Eso coincidía con una preocupación general por cómo iban aumentando los gastos de la PAC y el afán de, primero, poder aplicar dinero en otras políticas y limitar, por tanto, lo que se iba gastando en la política agraria, y por otro, que no se saliese de madre el presupuesto. Aparte de dar unos techos por países, que es lo que se hizo, si no recuerdo mal, desde el periodo anterior, me parece, pero sobre todo en este periodo, que ha sido bastante marcado, si por cualquier cosa el presupuesto se iba un poquito más allá, se aplicaba el mecanismo que ellos llamaron de la disciplina presupuestaria, que consiste en hacer otra pequeña reducción extra en los pagos, que una vez concedido, que se decida conceder un pago, se aplicaba ese porcentaje de reducción para que cuadrase el presupuesto comunitario. Normalmente es del orden de un 1% o un 1,2%, suelen estar en esos márgenes. Se ha aplicado casi todos los años. E incluso alguna vez se ha aplicado y luego se ha devuelto parte de ese dinero capturado. O sea, a la campaña siguiente, cuando ya con los datos presupuestarios cerrados se ha visto que el gasto no se iba a disparatar tanto como se había proyectado, y parte de ese recorte se ha devuelto a los beneficiarios del año anterior. Hemos mantenido desde la Consejería que el POSEI, como tiene la característica de que está establecido un reglamento separado y tiene un tope específico que no se puede traspasar ni en los pagos ni siquiera en las perspectivas financieras. Quiero decir, no podemos proyectar ni siquiera la posibilidad de que los pagos se excedan. O sea, eso está limitado por su propia naturaleza, que en realidad no colabora a que se sobrepasen los pagos de la PAC y por lo tanto no debería aplicarse la disciplina presupuestaria. En eso quizás haya alguna posibilidad de que se retire la disciplina presupuestaria. De todas maneras es una cuestión de relativamente poco impacto, porque como les decía, normalmente las tasas de disciplina presupuestaria que se aplican como decremento de los pagos suelen ser del orden de eso, un 1%, un 1,2%, creo que alguna vez un 1,4%. No son mucho más. Yo creo que la mayor parte de los beneficiarios ni siquiera se dan cuenta. Bueno, las primeras reacciones.
Las propuestas salieron, si yo no recuerdo mal, prácticamente los últimos días de mayo. No sé si fue el 27 o por ahí, que fue cuando se publicaron. Y como les decía, yo el lunes pasado estaba escuchando cómo vendían, digamos, el producto el personal de la comisión, los funcionarios de la comisión, en Madrid. Pero el viernes pasado, aquí en Santa Cruz, en Presidencia, pues reunieron a los sectores agrarios para hacer una declaración en el sentido, y esta solo va expresamente a la cuestión presupuestaria, con todas las organizaciones y asociaciones agrarias. Quiero decir, lo que normalmente se conocen como sindicatos agrarios, que son las organizaciones profesionales, digamos, horizontales, en el sentido que cubren a cualquier tipo de productor, ya sea agrícola, ganadero, etcétera, y que normalmente tienen pues, más o menos algún cierto cariz político, ¿no? Como las que se ocupan de un sector, pues, tipo como Asprocan, que es una asociación de organizaciones de productores de plátano, o Asocan, que se preocupa del sector de frutas y hortalizas, o FedEx, muy centrada en el tomate y en algunas otras hortalizas digamos que se cubrió todo el espectro tanto en horizontal como en vertical, ¿no? Y todas ellas se adhirieron a esta declaración que pedía básicamente que en base al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es el famoso artículo del tratado que dice que las regiones ultraperiféricas se nos apliquen políticas especiales en varios aspectos, entre ellos en la agricultura, y que se puede producir un impacto muy negativo por la reducción del 3,9% de la dotación de los programas POSEI, con la consecuente degradación de la cohesión territorial y las condiciones sociales y económicas de las zonas rurales de las regiones ultraperiféricas, además de los daños derivados que la pérdida de producción podría causar en el paisaje agrario por abandono de suelos y en el acervo cultural de las zonas rurales. Se ha intentado tocar todos los posibles asideros. No aplique la reducción presupuestaria del 3,9% de las medidas recogidas en el Reglamento 228-2013, que es el reglamento del POSEI, y que se mantenga el mismo nivel de apoyo para el periodo 2021-2027. En particular, y sobre eso, ya desde que empezó el proceso de reforma, que empezó oficialmente con una consulta pública que tuvo lugar el año pasado, creo que se cerró la consulta pública en mayo, ya se habían ido intentando marcar posiciones con respecto a esta cuestión en particular. Y aunque claramente la cuestión no ha sido tenida en cuenta a la hora de elaborar las propuestas, creo que hay posibilidades de que sea tenida en cuenta ahora durante el proceso legislativo para adoptar los reglamentos. Además de eso, en la pasada conferencia de presidentes de regiones ultraperiféricas estuvo el presidente Juncker, el presidente de la Comisión, y hizo una serie de declaraciones, entre ellas que decía que él no contaba con recortar a la baja los programas POSEI. Bien es cierto que eso se puede interpretar de dos maneras, que no piensa recortarlos a la baja en el sentido del alcance y del contenido general, o que pretende recortarlos en fondo, o ambas cosas a la vez. Desde luego vamos a intentar coger la palabra dentro de lo que sea posible, a ver si hay alguna posibilidad de que no se recorten los fondos. Más allá de las primeras reacciones, ¿qué posibles impactos? Este es un tema totalmente abierto. Como les he contado desde el principio, pues todavía ni siquiera hemos acabado de digerir bien las propuestas. Las hemos leído a toda prisa para hacernos una primera impresión. Todavía nos quedan detalles. Entre ellos, por ejemplo, yo he observado que empiezan a presupuestar a partir de 2021, lo cual aparentemente parece lógico, pero no lo es. En el sentido siguiente. Normalmente las ayudas que se otorgan por una campaña agrícola, digamos la de 2020, se pagan con el presupuesto del año siguiente, el de 2021. Quiero decir, el pago efectivo va contra el presupuesto de 2021. Lo cual quiere decir que si los recortes empiezan en 2021, hay que empezar a hacer modificaciones en las ayudas a partir de 2020. Lo cual implica hacer modificaciones en el POSEI en el 2019, que es cuando hay que presentarlos un año antes, o 6 meses antes, para ser exacto. O sea, quiero decir, la Comisión está corriendo mucho. En otras modificaciones importantes en cuanto a presupuestos, normalmente los efectos en el presupuesto llegan al segundo año del comienzo del periodo, porque el primer año, en términos financieros, estaba pagando todavía las ayudas de la campaña del último periodo anterior. O sea, perdón, del último año del periodo anterior, para decirlo bien, que me ha salido medio raro. Lo cual
denota, bueno, la lógica prisa que tiene la Comisión por acotar el tema de los presupuestos. Claro, el Brexit es el año que viene. Y también impone unos ciertos límites de tiempo bastante marcados, porque en 2019 os sacan los presupuestos, os sacan la reforma antes de que se disuelva el Parlamento Europeo y, consecuentemente, también tengamos que cambiar de comisión, de comisarios, ¿no? De colegio de comisarios, que es todo un proceso que va unido, una cosa a la otra. O como se les pase el asunto y no cierren el debate y los reglamentos correspondientes no estén aprobados, nos vamos a meter en 2020 con mucha facilidad, porque entre que se constituye el Parlamento y una nueva comisión y se vuelven a hacer cargo del tema, etcétera, etcétera, fácilmente nos metemos en 2020. Con lo cual, eso podría dejar muy cojo toda esta propuesta, ¿no? Todo en bloque. Claramente la Comisión está intentando hacerlo antes de que se disuelva el Parlamento. O sea, han puesto el acelerador, salieron las perspectivas económicas pues en abril, me parece, finales de abril, y ya a final de mayo han dado a conocer las propuestas, o sea, oficialmente. Lo cual quiere decir que estaban trabajando desde antes y se la tenían trabajada, porque esos textos no se sacan de un día para otro. ¿Qué nos puede ocurrir? Bueno, hay una característica del POSEI que la hace muy diferente de las políticas que se están aplicando en el resto del continente, y es que tiene un carácter muy acoplado, entre comillas, acoplado a la producción agraria. O sea, seguimos pagando con un esquema que es más parecido al de la antigua PAC, porque se considera que en Canarias es más adecuado, dado sus condicionantes, mientras que en el continente ya se entró hace ya mucho tiempo en un esquema que, bueno, se pagaba por una serie de derechos y demás, pero que se produjera más o menos libremente. O sea, que se adaptara el productor al mercado por su cuenta, conservando esas entradas de renta que le correspondían por las ayudas, mientras que aquí no, aquí estamos intentando todavía impulsar determinados sectores según la estrategia que se adopte. Eso puede hacer, en mi opinión, que la reducción de presupuesto se traslade de inmediato a una reducción de producción. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque tenemos altos costes. Las ayudas que se aplican en POSEI son bastante altas en términos de, bien sea de euros por kilo o de euros por hectárea, según el esquema, o euros por animal, con respecto a las que se aplican en el continente. Y claro, el reducir los ingresos puede conllevar de inmediato que los productores que tienen más dificultades en cuanto a costes empiecen a desaparecer. Como habíamos visto, por otro lado, va a haber mucho menos dinero para inversión, un 15% de fondos del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, ¿no? Bien, un 15%. Yo estoy asumiendo que el mismo 15% que se va a aplicar a nivel España nos lo van a aplicar en Canarias, porque como decía antes, además, y en eso también el pasado reciente nos da pistas, digamos, no ha habido ninguna consideración especial en cuanto a fondos para los programas de desarrollo rural de Canarias con respecto a los de otras comunidades autónomas españolas, porque ahí, de todas maneras, el Estado siempre ha sido el que ha, digamos, dentro de la asignación global de España, digamos, ha repartido por comunidades autónomas. Si se mantiene, en términos absolutos, la misma aportación que está haciendo la comunidad autónoma y el Estado, que en ese aspecto cofinancian la parte nacional al 50%, y no quitan dinero de ahí, el 15% de descenso de los fondos europeos, que sería alrededor de nosotros tenemos una tasa de cofinanciación del 85%, me parece. Traducido y haciendo las cuentas, significan un 11,25% de descenso. He hecho la cuenta esta mañana con un poquito de prisa, si me he equivocado un poquito, pero bueno, andará en esos términos aproximadamente, no puede ser muy diferente. Y reducir la inversión, pues significa lo que significa. Si hay menos inversión, pues hay menos proyección hacia el futuro. Y por otra parte, y esto puede ser o puede no ser una característica positiva,
y no he hablado de eso hasta ahora, se están intentando prever nuevos mecanismos para la incorporación de jóvenes. Fíjense que, entre otras cosas, pues se está pensando en prever la posibilidad de desarrollar una especie de contratos de asociación entre un agricultor veterano o mayor, que esté cerca de su edad de jubilación, pero todavía activo, con un joven, que les llaman asociaciones intergeneracionales, con la idea de intentar que haya, digamos, un traspaso fluido de una explotación en funcionamiento cuyo explotador, o sea, el titular está, digamos, algo envejecido, y que pueda, digamos, incorporar a uno nuevo que lo sustituya. Habrá que ver cómo funcionan esas cosas. La gente de la comisión nos comenta que en algunos países se han aplicado este tipo de ideas y que han funcionado razonablemente bien. Hasta donde yo sé, desde luego en España no ha habido nada parecido. No sé si alguien recuerda algo similar. Por otra parte, y esto ya es un tema que ha aparecido durante este periodo, se van a continuar dando unas ayudas algo más incrementadas para los jóvenes agricultores durante 5 años, un periodo de 5 años, a cuenta de las ayudas de pagos directos. O sea, digamos que un joven agricultor va a percibir un poquito más que el agricultor normal, un 10% más aproximadamente, a cuenta de un fondo del 2% de la dotación total del primer pilar que se va a reservar para eso. Realmente en el POSEI eso ya existe, y en la política agrícola continental ya existía durante este periodo. O sea, ya esas ayudas incrementadas ya han empezado a aplicarse. Estaría por ver si todos estos mecanismos nuevos y algunos más que se quieren incorporar para la nueva PAC pues realmente cambian la tendencia actual. El envejecimiento de los agricultores es algo de lo que venimos hablando desde que yo empecé a trabajar en las cuestiones de ayuda comunitaria, que desde 2006, y en general siempre la tendencia no ha variado mucho. Está por ver si este tipo de enfoques pueden hacer algo por revitalizar el recambio intergeneracional. Y como ya les he venido señalando a lo largo de toda la charla, este cuento no se ha acabado todavía. O sea, estas son las propuestas de la comisión. Propuestas son propuestas, no son reglamentos. Todavía queda todo el proceso legislativo para modificarlas, enmendarlas, etcétera, tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo. Y porque los temas de los reglamentos de política agrícola están sometidos a codecisión. Tienen que adoptarse simultáneamente por el Consejo y el Parlamento. Circunstancia que si hay un desacuerdo importante entre el Parlamento y el Consejo puede bloquear el proceso legislativo y hacer que no salga antes de que el Parlamento se disuelva. Como señalaba antes, eso nos pondría en una situación complicada, porque habría que reprogramar cómo se van a llevar adelante todas estas reformas, porque nos meteríamos muy fácilmente en 2020. Como decía, he señalado antes, pues la situación es más difícil en desarrollo rural. En ese aspecto, perdón, me he saltado un punto. Les he señalado varias veces, y perdonen la corrección, que estoy en el primer punto, que sí existen algunas posibilidades, creemos, y esto es una cuestión bastante subjetiva, de que se reconsidere el montante del recorte dentro del POSEI, de que ese 3,9 se transforme en 0 o quizás en una cantidad, en una disminución inferior. Sin embargo, en el desarrollo rural la cuestión es bastante diferente. Ahí es bastante más difícil que se considere, porque en líneas generales, como les he señalado antes, estamos en el mismo barco que el resto de los productores europeos. No tenemos una diferenciación clara en cuanto a presupuestos con respecto a otras regiones de España o a otras regiones de Europa. Entramos dentro del mismo proceso, digamos, de reparto de fondos, y no hay consideraciones muy especiales. Como también les comenté antes, la condicionalidad reforzada, y esto es un juicio personal, la veo difícil de evitar. Y todavía tenemos muy poco claro cómo se van a articular los famosos ecoscheme que les he señalado antes en Canarias, porque no nos queda muy claro, tal cual están las propuestas ahora, y como les decía, también hemos hecho un análisis muy apresurado, no hemos tenido tiempo realmente de profundizar en la cuestión, de si el POSEI está o no está obligado a introducirlo.
estos ecoprogramas no son voluntarios, o sea, cada país tiene que poner lo suyo. Sí tiene la posibilidad de decidir en qué sentido van y a qué objetivos se dirigen, pero lo que no tiene es la posibilidad de no introducirlo. Tiene que tener dentro de su plan estratégico. Y lo que no tenemos muy claro ahora mismo es si el POSEI tendría que introducirlos o no. Eso puede conllevar que haya que reservar dinero para ellos y, por supuesto, de traerlo de los otros. Tengan en cuenta que en el POSEI ahora mismo, en cuanto a ejecución de presupuestos, estamos normalmente por niveles superiores al 99% en la parte de medidas agrícolas. Incluso hace algunos años, desde 2009, se han añadido fondos adicionales, que no pone la Unión Europea, sino que pone España, Canarias o un combinado de ambos, según el ejercicio presupuestario y según cómo vayan las cuestiones de la política. Lo cual quiere decir que nos estamos gastando el 100 y pico % del dinero que nos dan desde Europa para POSEI. En esa situación, reservar dinero para una nueva política es doloroso, en el sentido de que hay que traerlo de alguna parte. Eso podría ser bastante conflictivo. Y luego, finalmente, y como ya les señalaba antes, sí que creemos que puede haber una posibilidad de que se evite la disciplina financiera, aunque no es un tema, como les decía antes, de los más urgentes, en el sentido de que su volumen es relativamente reducido. Este análisis, como les he dicho antes, es una opinión personal, no es ninguna opinión oficial de la Consejería, esto lo digo yo. Bien, hasta aquí, digamos, lo que he podido reflexionar sobre, y insistiendo en que todavía nos queda mucho que analizar sobre las propuestas. Muchas gracias por su atención y espero que les dé tema para debatir. Muchas gracias. Me dejo pensando, porque muchas cosas uno tampoco las sabía, ¿no? No solo del dinero trata la perspectiva futura, que es un poco de la idea de hoy, de hablar de qué es lo que se nos viene encima al sector o al sector agrario, sino también es de la ley esta, aunque ya casi tiene un año. En septiembre entrará en vigor, cumplirá un año en vigor. Ha sido una ley muy polémica, como todas las leyes del suelo en Canarias, y las que vengan seguirán igual de polémicas, digan lo que digan. Y evidentemente voy a intentar explicar qué es lo que yo veo de la ley, lo bueno y lo no tan bueno, y alguna cosa que personalmente me preocupa, y cómo esto puede afectar a la evolución de las actividades agrarias, y al final haré una pequeña exposición, más larga o más corta, dependiendo del tiempo que tengamos, de las directrices, que es en el fregado, en la cuestión en que estamos metidos últimamente. Bien, pensando en cómo empezar esta presentación, me mandan vía WhatsApp, curioso, un amigo que venía de Madrid me manda esta foto, aunque me ha quedado tiene un poco vieja, pero me pareció curiosísima, me quedé pensando, digo, la voy a usar. En Canarias, esto es lo que tenemos hoy en día. Hace unos años decidimos que la mitad del archipiélago, generalmente la parte alta, algún risco en zonas bajas y algún no país, lo vamos a proteger, no lo vamos a tocar. Yo creo que eso salió así por la ley de aguas conocida, porque salió justo antes de la ley de aguas, porque si no, no hubiera salido. Y, vale, la otra mitad la vamos a usar, pero la estamos usando literalmente como espacio urbano. Y es un problema que tenemos. Es la mentalidad del canario de que yo tengo una huerta, tengo un solar. Es una mentalidad que tenemos todos los isleños, porque siempre ha habido más gente, o por lo menos los últimos 150 años siempre tenemos más gente, nuestro modelo de crecimiento económico está basado en aumento del consumo, y por lo tanto, cuanto más gente, más consumimos. Y eso ha ido transformando eso. Y eso ha ido que los espacios agrarios, viendo esta foto, se quedan reducidos a eso. Espacios agrarios homogéneos, no una huerta suelta. Porque la agricultura requiere espacio. Un bar puede dar 5 puestos de trabajo en 100 metros cuadrados. Una agricultura intensiva de regadío, generalmente un puesto de trabajo por hectárea, necesitaríamos 5 hectáreas para generar los 5 puestos de trabajo. Entonces, la agricultura necesita espacio. Somos unas islas densamente pobladas, con muy poco espacio, que ya hemos sacado la mitad del espacio del terreno de juego, que son los espacios protegidos, y nos quedamos con esto. Es más, en Canarias tenemos ahora mismo sellada, es decir, asfalto, o pinche, y hormigón, cerca del 6% de la superficie del archipiélago. En Tenerife está rondando el 10%, en Gran Canaria un poco más. Mientras que superficie cultivada solo tenemos el 5,9%. No llegamos ni a lo que hemos sellado ya. Son datos que te pones a pensar y son realmente demoledores de lo que hemos hecho, todos, me incluyo. Entonces,
si no entendemos que cualquier cosa que hagamos, que cualquier ley que venga, tiene que preservar el espacio agrario en bolsas grandes, no en huertitas, esto no tiene, por mucho dinero que venga a Europa, no tiene solución. Si queremos agricultura en Canarias, otra cosa es que no la queramos, que ahí el pueblo es soberano. Bien, lo primero es que esta ley es un tocho. Las primeras veces leyéndomela nos costó más de lo que la gente se cree. Tiene 408 artículos, 21 disposiciones adicionales, 24 transitorias, 11 finales y una derogatoria. Y la derogatoria es inmensa. Es una pasada. Padilla lo clavó. Es un ladrillo, literalmente es un ladrillo para leerla. Encima es bastante complicada, aunque sí es bueno una cosa. Deroga 6 leyes, un montón de reglamentos. Y eso hace que sea un solo texto. Tiene la virtud de intentar hacer un solo texto. Y se nota que ha habido mucho trabajo detrás de esta ley para que las cosas, sobre todo para los que no somos jurídicos, sea más fácil de leer y de entender. Otra cosa es que luego llegue el jurídico y me diga que no sé leer, que muchas veces ocurre eso. Entonces, tenemos una ley profundamente densa, pero que deja muy claros caminos y se propone esto, lo que dice en el preámbulo. Y esto es súper novedoso desde el punto de vista agrario. Ninguna de las leyes del suelo en Canarias ha tenido una frase como esta en el preámbulo. Fíjense, dice, los suelos agrarios y equivalentes, la ley adopta medidas dirigidas a poner en valor las actividades que en ellos se realizan, a atender su carácter profesional y no meramente artesanal y tradicional, y ayudar a la generación de rentas complementarias y consolidar el sector primario como garantía para su propia supervivencia. Para mí esto es increíble, porque generalmente en Canarias hay un dicho, no hay cosa más peligrosa que un mago con una pala. Y esta ley viene a romper eso. Por primera vez, tú te pones a ver todos los preámbulos de las leyes, que te dicen bastante, siempre hablan del carácter protector, de tenemos que proteger el espacio rural, pero a veces de la propia gente que vive allí, porque los urbanos lo queremos ver como un jardín. Y ya hemos declarado la mitad del archipiélago jardín, que son los espacios protegidos. Dejemos vivir a la gente. Y yo creo que eso es uno de los grandes aciertos que tiene, en principio, esta ley, en el preámbulo. Es decir, que pretende que la gente que vive en el campo pueda ejercer su actividad y que sea una actividad, no que sea un jardín para ir el fin de semana y ver qué bonito está Coronte en la parte alta que está todo lleno de viña, o en la parte baja. Y para eso, la ley intenta lograrlo a través de unas normas de aplicación directa, que es un instrumento que se utiliza mucho ahora para evitar nuestro sistema de planeamiento bastante farragoso. Intenta decir, bueno, me olvido de ciertas cosas y voy yo, desde la ley, a decir que esto es así y venga quien venga. Lo primero, que parece mentira, es que lo aclaran los derechos de los propietarios. Nos está diciendo que la propiedad del suelo comprende las facultades de usar, disfrutar y explotar de los terrenos. Sí, parece que no, pero eso es un derecho. Porque estamos acostumbrados al derecho romano, esto es mío y hago lo que queremos. No. Vamos a ver, eso ya hace muchos años que desapareció, ya tenemos cada vez no solo el greening, sino en política territorial tenemos cada vez más cosas anglosajonas y alemanas, aunque vamos a ver qué es lo que pasa con el Brexit, si perdemos esa influencia, que una cosa estaría bien y otra no. Pero bueno. Y también dice que el derecho de las personas propietarias en suelo rústico garantiza que son los usos admisibles con carácter general el uso y la explotación de las actividades agrícolas y ganaderas, incluyendo actos de mantenimiento o conservación en condiciones adecuadas. Parece obvio, ¿no? Pues yo he visto planes de ordenación en estas islas que en suelo rústico y producción agraria prohíben la actividad agraria. Eso lo he visto escrito. Pues parece obvio que una ley tenga que poner esto, es porque el problema se había llevado a ciertos niveles de la libertad del planificador, se había excedido. Entonces, aquí tenemos garantizado el derecho. También los deberes, que vivimos en una sociedad que siempre se habla de derechos y se olvida que en el mismo capítulo de la Constitución también están los deberes. También hay deberes. Destinar el suelo a los usos previstos en la ordenación, no hacer lo que queramos. La ordenación siempre se impone, aunque eso sí, ya nos está dando un derecho a usarlo. Conservar el suelo en las condiciones legalmente exigibles. No hacer con él lo que queramos, no destrozarlo. Respetar, los límites de la unidad mínima de cultivo. No hacer fragmentar el parcelario. Es decir, para la agricultura, un parcelario cuanto más pequeño, peor. Porque no se pueden hacer economías de escala. No podemos generar la hectárea de terreno. Si tenemos una hectárea de terreno en 16 pedacitos, hay que poner 16 sistemas de acceso, 16 sistemas de riego, 16 cultivos. No, eso no tiene sentido económico ninguno. Nunca generaremos un puesto de trabajo. Tenemos el deber de conservar las instalaciones en condiciones preceptivas. Es decir, ya no nos vale la típica explotación ganadera que le he ido poniendo 4 palés alrededor y me voy escapando. No.
es un deber, tenemos que hacer eso de manera decente. Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas, es un deber, pero también es el deber de solicitarlas y obtenerlas. No, lo que me diga el alcalde voy y lo hago. Que luego detrás viene, es que vino la Guardia Civil. No, señores, tengo un papel. Y esto sí está muy acostumbrado a los agricultores que piden ayuda, que es facilitar el acceso a los representantes de la administración. Eso también debe ocurrir. No nos tenemos que pensar que esto es nuestro, hago lo que quiero y luego no dejo entrar a nadie. Aunque conozco casos de compañeros que han tenido que ir acompañados de la Guardia Civil. Bien, el artículo 58 de normas de aplicación directa en el suelo rústico, si da cuenta la ley hace cosas de aplicación directa, hace 3 cosas que son para mí importantes, aunque ya una estaba en la anterior vez, que no la he puesto ahí, que toda intervención en el suelo rústico debe ser proporcional. Eso ya estaba en la anterior, y estaba en la anterior. No es hacer, no tengo 100 metros de huerta y me voy a hacer, por decir un disparate, un tanque de agua de 5.000 pipas. Pues mira, pues eso no, todo tiene que tener mesura. Lo siguiente es considerar que los invernaderos, y es una de las grandes peleas de la consejería, son instalaciones fácilmente desmontables. Y eso solo lo tenemos que ver cada vez que viene un poquito de viento. No he visto ninguna casa en el suelo. Invernadero sí, cada vez que hay un poco de viento. Y parece mentira. Y luego también te dice que es una instalación agrícola, que no se tiene que retranquear y que no tiene que tener límites de altura, porque en el artículo 58 establece un límite de altura general en el suelo rústico. Eximo a los invernaderos porque en función del cultivo que yo tenga, necesitaré un invernadero más alto o más bajo. Yo no me tengo que retranquear, no tenemos que aplicar políticas urbanas en el suelo rústico, tenemos que aplicar políticas al suelo rústico. Y otra cosa que es de perogrullo, o por lo menos a nosotros en la consejería, son los depósitos. Aquí les he puesto un ejemplo de un depósito que no impacta. Una lámina de agua que se llena cuando se vacía el agua. Pero generalmente lo que solían poner estos los planes generales, los depósitos se pondrán en la parte menos fértil, excepto cuando hagan más impacto visual, que se pondrán entonces donde no hagan impacto visual. ¿Qué es lo que nos lleva a eso? Pues yo tengo en Canarias las parcelas son así y pongo el depósito arriba. No, nos mandaba el depósito abajo. Ustedes imagínense en el gasto bombeo. Pues la ley ha dicho que no, que el depósito da lo mismo el paisaje. Se tiene que poner con la lógica productiva. Estamos en un suelo productivo. Si no es un suelo productivo, declárale usted suelo rústico de protección natural, en su defecto lo categoriza como protección paisajística. Pero no, si es un suelo agrario, es un suelo agrario. Y yo creo que hace menos daño un depósito en la zona alta que estar bombeando con el gasto de CO2 y con todo lo que eso conlleva. Además de llevar la electricidad al sitio. La ley establece 3 grandes usos, que son los usos complementarios, usos ordinarios y los usos de interés público social, ¿no? Son los usos que se pueden aplicar en el suelo rústico. Vamos a empezar un poquito por los usos y actividades de construcciones ordinarias. Solo me voy a referir a los agrarios, evidentemente. Porque, por ejemplo, el uso de residencial está previsto en los asentamientos rurales, pero aquí no lo voy a nombrar, no le interesa. En los usos agrícolas, te reconoce como uso propio la producción, transformación y comercialización de las producciones, así como actividades, construcciones e instalaciones agroindustriales necesarias. Es decir, lo que se necesita para generar una economía. Parece mentira, pero te lo está diciendo la ley. Y no es ninguna novedad. Esto estaba en la ley de comercio. La ley de comercio permite que haya comercialización en las explotaciones agrarias, en la ley de comercio nacional. Pero ha tenido que aparecer, incluso ponerlo más claro, en la ley del suelo. También te dice que son usos ordinarios los regulados en el artículo 61, que son los complementarios, siempre que estén referidos a los usos agrícolas. Y luego te habla de las bodegas. Aquí menos mal que en el trámite parlamentario se mejoró muchísimo, porque decía que todas las bodegas en Canarias tenían que ser enterradas. No todo es stratus, vamos a decirlo así, tiene nombre. Aquí podemos hablar tranquilamente. Ustedes imagínense en las laderas de aquí de la Victoria, de hacer un desmonte para meter una gran bodega y volver a... Pues no, es decir, donde no lo prohíba el plan insular, se podrán hacer, o el instrumento del espacio natural protegido, bodegas individuales. Aquí la ley adolece, y que lo intentaremos resolver, es que siempre habla de individuales, y muchas veces en Canarias tenemos que, yo tengo una explotación agraria con 6 parcelas, lo que tenemos que limitar es que esta persona se haga una bodega, no 6 bodegas, para luego venderlas. Esos son los problemas que evidentemente una ley no debe resolver, los tienen que resolver otros instrumentos. Luego, voy a dejar en los usos complementarios porque sé que es lo que siempre es más polémico para después, y voy a hablar de los usos y actividades y construcciones de interés público y social. Esto parece nuevo, pero estos son los proyectos de actuación territorial, los antiguos PAT que tenía la ley, es decir, aquellos proyectos que debemos tener. Lo bueno de esta ley,
es que te los aclara y te dice que deben ser antes te los ligaba a una explotación agraria para recuperar. Cada vez que entro en un avión en una isla veo un proyecto de extensión territorial sin recuperación agraria ninguna y firmado por un montón de gente, y allí está la nave de tomates utilizada como parada de guagua. Pero bueno, te dice que por lo menos los usos y actividades de construcciones de interés público y social deben estar vinculados a la ordenación y al desarrollo rural. Eso te lo limita bastante. No estamos hablando de campos de golf. Un campo de golf en Extremadura puede ser desarrollo rural, yo no digo que no, pero en Canarias no. En Canarias un campo de golf es una actividad turística y ya tenemos suelos turísticos. O aquellas actuaciones público-social que deban situarse necesariamente en suelo rústico. Parece lógico. Una cancha de pádel se tiene que situar en suelo rústico. Pues eso nos ha llegado a nosotros en la anterior vez. O un colegio. ¿Tiene que ir en suelo rústico un colegio? Pues no. Pero sin embargo. Es decir, y además este tipo de construcciones están prohibidas prohibidas no. Excepcionalmente se podrán permitir, que es como decir, casi completamente están prohibidas, en los suelos rústicos categorizados de protección ambiental y agraria. Eso sí, los agrarios tenemos una excepción, que se pueden hacer cosas hasta el 31/12 de este año. Que alguna cosa ya está llegando. Es decir, la ley ha salvaguardado de este tipo de actividades a los suelos agrarios. Casi los pone al mismo nivel que un suelo ambiental. Y eso es importante porque la ley empieza a entender que el suelo agrario es un recurso natural, porque es el suelo productivo. Que es un recurso natural que hay que usarlo para que no pierda su valor, a no ser que lo repoblemos de vegetación tradicional o potencial. Aquí tenemos un ejemplo en mi pueblo de un colegio hecho, el pueblo está ahí arriba, el colegio ahí abajo en un suelo. Esto no, con la nueva ley no se podría hacer. ¿Qué hace un colegio ahí abajo? Debería estar integrado en la malla para acceder a los profesores, los alumnos, más sencillo. No pensemos, porque es muy típico en muchos ayuntamientos, hago un plan parcial, me quedo con el 10%, lo hago en dinero, me quedo con ese dinero y luego el señor que tiene al lado unas huertitas, se lo compro como suelo rústico de protección agraria, que es más barato, lo califico y luego hago el colegio. No. Si te dan cuenta es una pseudo especulación pública. No, es que el suelo es más barato para el colegio. No, usted lo que se tenía que haber quedado con ese 10% de suelo, que ya les dan, que por ley tiene que hacerlo, y hacer el colegio donde tocaba. Pongo colegio o canchas de pádel o polideportivo. Bien, los usos complementarios. Aquí es donde más polémica ha habido entre esto y lo que es el doble título habilitante en la ley, bajo mi punto de vista. Los usos complementarios es donde parece que todo cabe en el suelo rústico. Y caben muchas cosas, pero no a todo el mundo. Solo caben a los agricultores o ganaderos profesionales, cooperativas o sociedades agrarias de transformación. Limita bastante. Es decir, hemos pasado de todos los canarios, es decir, los 2.200.000, aproximadamente, lo miré el otro día, hay unos 12.000 activos agrarios que pagan la seguridad social agraria. Hemos reducido a la posibilidad de tener estos usos aproximadamente a 12.000, más una serie de cooperativas y sociedades agrarias de transformación. No están las empresas agrarias, porque puede llegar Iberostar, yo que soy aficionado al Canarias, cambiar en su título social y poner actividades agrarias y montarte un hotel en Trevejo. Por eso no está, porque son muy fáciles. Están las más ligadas a la transformación agraria. ¿Y qué es un agricultor profesional? Un agricultor profesional no soy yo. Yo tengo un poquito de viña que daba mi padre y no soy un agricultor profesional. Esa es mi renta complementaria a mi trabajo habitual. Un agricultor profesional es aquel que tiene el 50% de su renta total venga de las actividades agrarias, y en Canarias hay una excepción para Canarias hecha en la ley 1995, que es que en aquellos agricultores que tengan menos de una UTA, unidad de trabajo agrario, si alcanzan el 25% de su renta, también serán agricultores profesionales. Es una manera de que entren los pequeños agricultores en Canarias a esto. Una UTA es una unidad de trabajo agrario, efectuada por una persona, y una UTA, para que se hagan idea de quién puede tener acceso a esto en Canarias, en platanera es 1 hectárea, en viñedos en secano son 4 hectáreas, en papa 1 hectárea 25, en aguacate 1,03 hectáreas, hortaliza invernadero 0,52 hectáreas. Es decir, necesitamos personas, agricultores que tengan como mínimo estas UTAs y un 25% de sus ingresos para tener derecho a los usos complementarios. No toda persona puede tener derecho a un uso complementario. Los usos complementarios son casi todo. La idea de la ley parte en que las rentas agrarias, y más por lo que estamos viendo, van a tener problemas de cara al futuro, si la gente no está dispuesta muchas veces a pagar lo que cuesta conseguir un litro de leche, lo que haremos un precio razonable, entonces le da la posibilidad a los agricultores de establecer rentas complementarias.
Esto también se corrigió en el trámite parlamentario, porque antes era la transformación y venta de productos agrarios, que tampoco estaba en el trámite parlamentario, antes de la entrada del trámite parlamentario, lo de agricultores profesionales, y podía ser cualquiera. Que se han producido en la propia explotación, es lógico. Si eres un agricultor profesional, se trata de que tú puedas transformar y vender tus productos. No pensemos en el típico gangochero que trae sus productos y tal. Esto, antes de que entrara al Parlamento, estaba así. La restauración cuando sea su principal referencia gastronómica y esté centrada en productos obtenidos en la explotación. No vale que yo soy un productor agrario de cactus y los pongo en el centro de la mesa para hacer un guachinche. No, no. Tiene usted que producir unas papas o producir el vino. No vale cualquier cosa. El uso complementario, y esta es una de mis dudas sobre la ley, se desarrollará en edificaciones ya existentes. La ley prioriza no sellar más suelo a que esas edificaciones sean legales o de dudosa legalidad. Admite las de dudosa legalidad con tal de no sacrificar más suelo. Y solo 250 metros como máximo, y en turismo alojativo no más de 6 camas. Mientras, hasta que se desarrollen las directrices, que es lo que manda el artículo 61. Permite también la guardia y custodia como uso excepcional. Aquí, a mi punto de vista, es curioso como la ley del suelo intenta arreglar un problema de orden público. Es decir, esto es un problema de orden público, que se robe, es un problema de orden público. Permite ese uso que debe estar debidamente justificado y en edificaciones preexistentes. Tengo ganas de ver en un verdadero cuarto de aperos a alguien quedándose a vivir, porque mucha gente dice, no, por aquí mucha gente se va a quedar a vivir. Si realmente se cumple la ley, que es lo que luego diré, no, va a ser muy pocos casos. Luego, todo uso complementario está ligado a su autorización a la continuidad de la actividad agraria en el tiempo. Esto es clave. Pero es clave cómo se va a ejecutar, porque es clave en toda la ley. La disciplina urbanística. Si no tenemos disciplina urbanística, podríamos haber hecho una ley que dice, aquí no se mueve una piedra, que ha dado lo mismo. ¿Qué es lo que hemos hecho en las anteriores leyes? En muchos sitios hemos dicho que aquí no se mueve una piedra y da lo mismo. Se siguen construyendo. En Canarias no tenemos disciplina. Los ayuntamientos no tienen disciplina urbanística. O algún ayuntamiento la tiene, por decirlo así. Casi todos los años en Canarias 7, el fiscal general de estas islas, no sé cuál es el título, aparece diciendo que no hay denuncias de los ayuntamientos sobre infracciones urbanísticas. Y todos las vemos. Entonces, eso quiere decir que si nuestras administraciones locales, cabildos y ayuntamientos principalmente, no se toman en serio la disciplina urbanística, todo esto lo que le estoy contando es papel mojado, como ha sido el anterior, y como podría haber sido una ley muchísimo más dura ambientalmente. Da lo mismo. Si no tenemos disciplina, ya casi nadie sale rascado a las 3 de la tarde por la carretera del norte, porque te coge la Guardia Civil y te saca el carnet y te saca tal. Porque hay alguien que aplica disciplina, si no, ocurría como ocurría antes. Entonces, sin disciplina, todo lo que les estoy contando no sirve de nada. Hay otra cosa bastante novedosa en la ley, que es lo que yo llamo elevación del nivel de protección del suelo rústico y protección agraria. La ley no lo deja claro en ningún sitio, sino que lo tenemos en el 62, en el 70, el 71, el 72, los artículos, donde indirectamente te habla que lo primero que se ha de ocupar es el suelo rústico común. Luego los suelos rústicos de protección económica, a excepción de los agrarios, luego los ambientales. Te establece un orden de ocupación de aquellas actividades que tengan que ir en suelo rústico, necesariamente. Y eso es elevar el nivel de protección del suelo agrario. Entenderlo como un recurso no renovable. La eliminación de calificaciones. Esto es una novedad, es decir, el doble título habilitante que se aplica se elimina teóricamente para favorecer. Lo que no puede ser es que muchas calificaciones que tienen un plazo de un mes en el ayuntamiento, generalmente entre 4 y 5 meses en los cabildos, tardaran 4 y 5 años. Los compañeros de desarrollo rural pedían calificaciones cuando a la hora de ir a comprobar la ayuda es que al hombre todavía no le vendía la licencia, 1 o 2 años después. Eso ha sido uno de los grandes problemas, y más en los años de cuando el crédito era más fácil de acceder. Era uno de los grandes problemas de posibilidades de modernización del sector. Luego, en el artículo 82, creo, hace esta frase que es muy parecida a la que había anteriormente, pero no, le añade un i, y parece que no, pero le da más peso. Es decir, todos los instrumentos de ordenación deben tener criterios para la conservación de los recursos naturales y de los suelos de interés agrario, considerándolos como estratégicos. No solo como recurso económico, sino como un recurso estratégico. Tenemos muy poco suelo agrícola disponible.
a nivel nacional es la mitad del país, la mitad de la superficie del país. En Canarias no llegamos al 18% de la superficie disponible. Y si hablamos de suelos de calidad como los de la laguna, el 2 o el 3% del archipiélago. Tenemos muy poco suelo agrícola disponible. Entonces, debe ser considerado como un interés estratégico. Debe hablarse que lo que se protege es que esté o no esté un cultivo, no, protejo un suelo productivo. Y luego, en la ganadería, tiene una cosa muy buena que me comentan los compañeros de ganadería, es que libera las granjas del corsé del 70%, la ley de medidas urgentes, la ley 6/2009, permitía la ampliación de las granjas de cara a legalizarla para cumplir la normativa, pero nunca superando la edificabilidad en un 70%, y eso constriñía, ya que hay una persona que quiere legalizar, si tiene la posibilidad, si me quedo aquí a lo mejor tengo que tener menos vacas o menos cabras, y eso no me es rentable. Y luego permite otra cosa, que es que cuando haya un cambio zootécnico en la normativa, es decir, cuando la Unión Europea diga que las gallinas tienen que estar sueltas y las aulas tienen que ser más grandes, el señor que tenía 10.000 gallinas ponedoras puede ampliar su granja, porque es algo que le ha metido impuestos, no como hemos hecho ahora, que le hemos vendido las granjas a Marruecos y le compramos huevos a Marruecos, con nuestras propias granjas, por no dejar de política territorial ampliar las granjas. Y luego el uso consolidado en ganadería, es decir, que después de pasado un tiempo que el ayuntamiento pueda emitirte un uso consolidado a los ganaderos que tienen muchas dificultades jurídicas, les va a dar un documento público de una actividad. Eso les va a permitir acceso al crédito, acceso a ayuda, les da seguridad jurídica. Y es una de las cosas que pretende la ley, desde arriba abajo, intentar dar seguridad jurídica, no solo al sector agrario, sino un montón de cosas que no hemos hecho bien en el territorio. Pero no todo es color de rosa. Esto se queja mucho las asociaciones, aunque mi opinión es que no hay tanta agricultura dentro de los espacios naturales, sí hay ganadería, pero no tanta agricultura, que es el doble título en las explotaciones en el interior de los espacios. Si para yo pedir una licencia para hacerme un cuarto apero, para arreglar unos muros o para poner, bueno, un riego ya está exento, para poner un cabezal de riego y una serie de cuestiones, si estoy dentro de un espacio natural protegido, no solo tengo que pedir la licencia, sino tengo que pedir autorización al órgano ambiental que gestiona ese espacio. Es el doble título, que eso es lo que existía anteriormente, la calificación no era otra cosa con doble título habilitante. La delimitación de los asentamientos. Me he puesto varias veces sobre un papel a intentar entenderla y es muy complicada. Que tú tengas un asentamiento delimitado y que una casa a 200 metros también sea parte del asentamiento de la parcela donde está inscrita, genera problemas sobre todo a las ganaderías. Porque las ganaderías muchas veces son actividades molestas o insalubres, por llamarlo así, se rigen por ese decreto, y tiene unas instancias que cumplir. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo actuamos con esas viviendas que están a 200 metros o hasta 200 metros, que es lo que dice el artículo, con las granjas que están? ¿Qué pasa? No lo sabemos, no queda claro y es un riesgo potencial, es un riesgo muy evidente. Que también nos afecta a lo que dije antes, los usos consolidados. Tenemos muchas viviendas de dudosa legalidad, vamos a decir que sean o alegales, que es la palabra correcta, que se va a consolidar su uso residencial o potencialmente turístico con el turístico alojativo, que van a afectar, porque una vez que se consolida el uso, esa vivienda queda fuera de ordenación, pero tiene un uso consolidado, que van a afectar a muchísimas granjas. Sobre todo estoy hablando de granjas y alguna cosa puntual de fitosanitarios. ¿Cómo va a afectar eso? Genera incertidumbre. En la disposición derogatoria, se entiende en la lógica del legislador, deroga todo el contenido urbanístico del planeamiento insular. ¿Qué es lo que provoca? Sobre todo en Tenerife y en Gran Canaria. Tenerife tenía aprobado el plan ganadero, en Gran Canaria tenía el agroganadero. Lo ha derogado todo, aparte de todo el contenido urbanístico de los planes insulares. Si tu plan general está adaptado, llámese, tengo en la cabeza como el de Guía y Sora, dice, en ganadería se estará a lo que diga el plan ganadero, y tú me has derogado el plan ganadero, me genera una incertidumbre jurídica brutal. Y una de las cosas que nadie se esperaba que fuera así, pero bueno, así ha sido. Y luego, entre lo que se llegan con las directrices, que es un proceso muy largo, los cabildos puedan sacar las disposiciones, las normativas insulares provisionales, todo el poder está en los ayuntamientos. Le hemos dado el mismo poder al Ayuntamiento de Arona con casi 100.000 habitantes que al Ayuntamiento de Vilaflor con 2.000 habitantes. Los aparatos administrativos son completamente diferentes y puede ocurrir una disparidad de criterios muy potente. Y una explotación agrícola muchas veces no está en un solo municipio, sino que está en varios. Entonces, aquí lo lógico es que los cabildos intenten sacar, ya que les da potestad, una disposición transitoria quinta, creo, unos criterios de uso
insulares, provisionales. Les pongo el ejemplo, esto es Granadilla Abona, lo que está ahí en gris son los asentamientos rurales, allí San Isidro. Si yo tengo una vivienda a 200 metros de ese asentamiento rural, que sigue siendo asentamiento rural, estos son las granjas, vamos a tener bastantes problemas a la hora de cumplir las medidas. Es uno de los problemas que el legislador, yo creo que intentó ayudar a los vecinos, pero indirectamente genera un problema al ganadero en este caso. El agricultor creo que va a ser menos, pero al ganadero sí. Si me queda tiempo, contarles el rollo en el que estoy ahora. La disposición adicional 19ª, que se incorporó en la parte final de redacción de la ley, habla de las directrices de ordenación general del suelo rústico y protección agraria. Es la tercera vez que se intentan llevar adelante unas directrices de ordenación del suelo agrario en Canarias. Hubo un primer acuerdo de gobierno en el año 99, hubo un decreto en el 2004 y ahora otro acuerdo de gobierno en el año pasado, el 30 de octubre. Lo primero es que el legislador a veces le gusta ponernos lo difícil a los técnicos, es como el diseñador y le gusta ponerse lo difícil al ingeniero e imposible al de mantenimiento. Pues a veces le gustan estas cosas. El nombre es Directriz de Ordenación General del Suelo Rústico, del Suelo de Protección Agraria. Cuando te vas a los 3 puntos de esa disposición adicional y al artículo 61, nos llama de hacer Directriz de Ordenación del Suelo Agrario. En el artículo 34, donde se define lo que es el suelo rústico y protección agraria, para la ordenación, es aquel suelo clasificado y categorizado por un instrumento de ordenación para la ordenación, aprovechamiento de potencial agrícola, ganadero, piscícola, pastoreo y otros aprovechamientos compatibles. Y el suelo agrario, más o menos la definición que tenemos en el equipo de trabajo, es aquel suelo de valor agronómico que soporta o es susceptible de soportar actividad agraria, es decir, actividades agrícolas, ganaderas, de pastoreo, así como actividades complementarias e infraestructuras que dan servicio a las mismas. Aquí tenemos una dicotomía entre lo que el nombre y lo que nos mandan a hacer. ¿Qué es lo que hemos pensado hacer? Vamos a hacer las directrices de ordenación del suelo agrario, prestando especial atención al suelo rústico y protección agraria. Pero es estas dicotomías que se dan en las leyes que nos generan problemas. Lo primero que vamos a hacer, esto al principio para mí tenía poca importancia y cada vez que lo pienso más, es realmente para mí casi lo más importante a veces de las directrices, es un lenguaje. Es lo que le hablaba antes del esquema este, o el, ¿cómo era? El ecoesquema, esto. Hasta que no nos hagamos con un lenguaje, no sabemos de lo que hablamos. Entonces, en el suelo urbano, más o menos hay lenguajes estándares. Todos sabemos lo que es un retranqueo, una acera, una terraza, la altura, la volumetría, todo sabemos, hay un lenguaje común. En el suelo rústico, el lenguaje común no es tan común. Es decir, parece que es una obviedad, pero no existe un lenguaje común para intentar ordenar el suelo rústico agrario. Intentaremos establecer definiciones simplemente para establecer un lenguaje común, para que todos sepamos lo que estábamos hablando, para que sepamos que esto es un cuarto de apero aquí, ahora se me vino a la cabeza, y en la China popular, que esto es un cuarto de apero y estos no son cuartos de apero, a pesar que tienen calificaciones todos como cuartos de apero. Es decir, tenemos que entender bien claro que si no hay disciplina, en vez de tener esto, vamos a tener esto. También por eso digo que la disciplina, porque la ley anterior también impedía esto, pero aquí está. Lo siguiente es dar unos criterios básicos de reconocimiento del suelo agrario, es decir, intentar explicarle a los cabildos y a los ayuntamientos cómo se reconoce el suelo agrario. Es decir, el suelo agrario es un chico guapo, joven, una chica, tal, que lo reconozca, que sea capaz de reconocerlo para que no ocurra, como ocurre actualmente, que tienes un municipio, hasta aquí llega un suelo agrario y justo que continúa en las mismas condiciones, de repente es suelo rústico de protección paisajística. No tiene coherencia. Necesitamos dar criterios para que todos los instrumentos lo hagan. Tenemos que darle a los planes insulares que tienen encomendada bastante importancia desde el punto de vista agrario, que es la delimitación de las áreas de reserva o de interés estratégico del suelo agrario, darles criterios para que entiendan cómo se delimitan esas áreas y que se entienda qué es interés insular, que el interés insular es común a todo el suelo agrícola, es decir, que es un interés estratégico, como marca la ley, la preservación del espacio agrícola. No nos podemos permitir en Canarias vender eriales a este precio. Te imaginas intentar un joven agricultor comprar, porque lo que hay aquí detrás, aunque esté clasificado como suelo rústico y protección agraria, es un erial, a este precio. Además es curioso, con agua y luz, ¿qué es lo que estás vendiendo? Un solar. Es la mentalidad que tenemos todos. Yo no tengo una huerta, tengo un solar. Y más, si le pongo agua y luz, ni te digo lo que vale.
O lo que yo he visto en el periódico en el día, lo abres, se vende trozo de viña con posibilidad de cuarto apero, 60 euros metro cuadrado en Tacoronte. 60 euros metro cuadrado. Yo no sé cuánto tendría que vender la botella de vino, pero yo no la podría comprar. Y luego necesitamos que los grandes espacios agrarios que quedan en las islas no se fraccionen. El otro día estaba hablando un compañero de que habían logrado que en un municipio solo hubiera 22 asentamientos agrícolas. Digo, ¿y cuánto más fraccionado el espacio agrario? Porque esto es un espacio agrario homogéneo. Pero si yo empiezo a poner 10 casas allí, 10 casas allí, empiezan a haber problemas con los vecinos. Empezamos a poner carreteras, empezamos a poner barreras. Y ya hemos dicho que necesitamos espacios continuos y de grandes superficies. Intentar salvaguardar estos grandes espacios que todavía nos quedan. Grandes espacios a nivel canario. Estos son 30 hectáreas. Esto en la península ni el moco del pavo. Que los planes generales comprendan que los suelos contenidos en los mapas de cultivo y en las explotaciones agrarias sean por defecto, o intentar que sean por defecto, a no ser que haya un valor ambiental superior a lo que hay ahí, reconocidos como suelo rústico de protección agraria. Y si hay valores superiores, valores ambientales generalmente, que se permita la actividad y la modernización de las mismas en compatibilización con esos valores. No tenemos que pensar que aquello es un suelo rústico, es que es el fundamento. Mientras yo no ataque el fundamento de protección de un espacio, puedo usar el resto del espacio. Oye, esto se protege por una razón, no por todo. Esa es mi opinión. Que luego en los suelos rústicos comunes, que son los antiguos suelos de protección territorial, se permitan actividades agrarias, que no todo tenga que ser fácilmente desmontable. Evidentemente se les darán licencias en precario y con lo que ello significa, que establece la ley. Necesitamos intentar ordenar con aspectos agronómicos, no con fórmulas matemáticas de que se permitía un cuarto apero en parcelas superiores a 2.000 metros cuadrados por la raíz cuadrada de la superficie vinculada elevada al no sé qué, que de esas hay muchísimas en planeamiento. ¿Y qué sentido tiene esto? Si el hombre no le mismo tener papas, que tener hortalizas, que tener flores, que tener platanera. El cuarto apero va en función al cultivo que tú tengas preexistente, no a poner y luego no se pone. Entonces hay que intentar dar estos criterios a los planes generales, que son los que tienen la ordenación urbanística, como dice la ley. Porque muchas veces en los equipos redactores o en los planes generales no entienden estos conceptos. Tienen que venir más de la política agraria, que viene de arriba. Y luego hablar bien claro, porque nadie quiere que se hagan monstruos de la vinculación y la proporcionalidad. Es decir, oye, vale, yo tengo un cultivo de flores, pero no es lo mismo tener 1.000 metros que tener 10.000 metros. Pues que quede proporcionado lo que vayas a hacer, no que te valga lo primero. Esto lo manda directamente la ley. Esto es muy sencillo, yo lo explico así, que el ingeniero de caminos, canales y puertos antes hacía una línea recta para llegar de A a B, le pusieron los espacios naturales en el medio y le hicieron a pensar, ahora hago una curva. Pues nosotros lo que queremos a medio plazo es que el ingeniero de obras públicas, cuando pase la carretera, vale, la curva de los espacios naturales, hay suelo agrario, oye, pues tengo que respetar tuberías, tengo que hacer, por lo menos me merece la pena hacer una curva, ¿sí? Para no partir, como se parten bolsas agrarias en Canarias. Que se tenga en cuenta, y si las tienes que partir por el motivo que sea, que tengas una serie de condicionantes. No, la parto, adiós sistemas de riesgos, continuidades agrarias y un montón de problemas que se ocasionan. Bien, lo que nos manda el artículo 61 es curioso. Tenemos un instrumento de ordenación territorial que está en la cúspide del instrumento de la estructura de planeamiento en Canarias, y en el artículo 61 nos manda a ordenar como si fuéramos un plan general para toda Canarias, que son los usos complementarios. Las dimensiones de los guayinches, que están relacionados con la actividad, las dimensiones de las alojativas, las dimensiones de tal, como si fuera un ordenamiento urbanístico. Esto realmente es una de las cosas que más dolores de cabeza nos va a traer. Por primera vez la ley recoge el pastoreo. Nunca estaba recogido. Los pocos espacios de pastoreo que quedan en Canarias son casi todos suelos rústicos de protección paisajística, cuando son realmente espacios humanos. No son, evidentemente hay valores naturales, pero son espacios humanos. Entonces, aunque esto sea competencia de los cabildos, las cañadas, se intentará vincular, que es lo que nos marca la ley, cómo vinculamos, donde el señor tiene la explotación, donde pastorea, y cómo vincular esos dos criterios, el paisaje y el uso ganadero. Y por último, que esto nos sorprendió bastante, sobre todo a mí, cuando se aprueba en el Parlamento, no la esperábamos, que es la creación de parque agrario. Cuando te la lees en el 19.2, disposición adicional 19.2, te habla de casi dos tipos de parque agrario. Un parque agrario más ligado a los conceptos agroambientales, que en Canarias hay muchos, que los puso Vladimiro el primer día,
pero también te habla de un parque agrario en el concepto más de una zona de gran potencial agrario, donde se han hecho muchas inversiones públicas para proteger los suelos estratégicos. Tenemos esa doble cualidad, que no sabemos un poco qué hacer con ella, pero sí hemos aprendido una serie de cuestiones. No tenemos que ser románticos. Para que funcionen los parques agrarios, tienen que tener una superficie mínima cultivada, tienen que tener un tamaño, una dimensión, una economía de escala. No podemos ir a los 3 agricultores que quedan con almendros en el noroeste de La Palma a hacer un parque agrario de 3 agricultores con almendros. Sería mucho más interesante, si fuéramos a hacer un parque agrario en el norte de La Palma, trabajar sobre la zona de viñedo, que es mucho más interesante. Eso sí, también aquí me has dejado pensando, porque nos mandan a ligar estos parques agrarios en unos pocos sitios de la ley donde se toman esa antigua idea de la directriz de ligar con políticas agrarias, generalmente desarrollo rural, pero si le meten el sablada que viene, a ver cómo lo hacemos. Si nos van a dejar. Porque la idea es que la agricultura en Canarias no sea el jardín de los que vivimos en las ciudades, sino que sea algo productivo, algo que no solo genere paisajes, sino que genere alimento y genere renta. Esa es la idea final. Y que no tenga yo que poner siempre este señor, que es uno de los pocos agricultores de almendros que quedan vivos, sino que en un futuro no quiere decir que este señor con almendros, sino que uno ponga imágenes de agricultores de verdad y sobre todo de gente joven. Gente joven de menos de 50, por lo menos. Pues yo ya más mentiras que contarles no tengo. Las charlas han sido normalmente ricas todos los días, pero hoy tanto Fernando como Gustavo nos han dado un recorrido. Pero como uno de los que tenemos años y recorrido, por ejemplo, la ley de los 10.000 metros se hizo con la época de Hernández Abreu y la propuesta de los 10.000 metros la hice yo. Y con la ley de los 10.000 metros hay muchas casas de par concreto establecidas sobre la ley. Aquí en la ley ahora decíamos 10.000 metros, pero no se planteó que las rentas para comprar esa tierra y hacer esa casa, las rentas del sector primario tuvieron un porcentaje. Le pusieron agua al vino, lo quisieron. Y se vino bajo esa ley. Igual pasa con lo que Fernando nos estaba planteando sobre otros aspectos. En cuanto a la Unión Europea, por ejemplo, en el mundo rural, hasta hace poco, las gallinas, las ovejas había que ponerle pañales y había que una serie de ganaderos que tenían unas cabras por ahí, las han denunciado porque los purines de las ovejas contaminaban el acuífero. Es decir, hay un marco que se hace teórico y cuando se aplica aquí, entonces solamente lo que me cabe más allá de felicitar, en parte por lo que me toca también, porque Fernando no fue alumno mío, pero Gustavo fue alumno mío, de ver que hay una riqueza intelectual en esta tierra y que tenemos que conseguir, y esto con el máximo respeto al director de la económica, conseguir la contaminación que diga Pedro Guerra. Pero eso está en otro sitio y nosotros hacemos lo que podemos. También estuvimos allí en ese sitio. Sí, buenas tardes a todos y felicitar a los ponentes por sus exposiciones brillantes. Yo quería preguntarle a Gustavo, en este caso, la figura del asentamiento rural, que como todos sabemos, es decir, es una construcción que se hace en un suelo normalmente agrícola. ¿Cómo queda contemplada con la nueva ley? Porque claro, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Ya no solo es que esa construcción esté dentro de ese suelo agrícola que rompe la continuidad y que impide, pues en muchos casos, tener esas superficies mínimas, sino que también, además de, pues limita el uso agrario, hasta tanta distancia no se pueden tener actividad, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Muchas gracias. Vale. Perdón. Mira,
En Canarias tenemos asentamiento rural y agrícola. El asentamiento rural no es otra cosa que el disperso edificatorio medianamente unido, que en Canarias le hemos puesto ese nombre. Pero incluso la ley actual te lo reconoce como suelo urbano a efectos de legislación básica estatal del suelo. El problema no está en los asentamientos. El problema estaba que en la ley anterior te decía que los asentamientos agrícolas se prohibían las nuevas edificaciones y solo excepcionalmente ligadas a la actividad agraria. ¿Qué es lo que hicieron los planificadores? Pues si en los asentamientos rurales eran 500 metros, aquí te pongo 2.500 metros y te permito lo que me permite sellar el suelo. La perversión era evidente de la ley. Esta vez ya la ley se olvida de eso, aunque bueno, hay una parte de un artículo que todavía lo sigue manteniendo. Pero lo más preocupante de todo es la delimitación del suelo de asentamiento. Esos 200 metros. Esos 200 metros puede generar, sobre todo en ganadería, bastantes efectos contraproducentes. O en el caso de tu municipio, el plan general decía que era muy peligroso que hubiera plataneras al lado de las casas porque las plataneras respiraban por la noche. Eso lo ponía un documento, como una manera de decir que era un cultivo ofensivo. Tú dices, no, pues líbrese la persona que tenga una maceta dentro de la casa. Entonces prácticamente sigue igual, lo único que es diferente es el criterio de limitación del espacio. Esas viviendas a 200 metros, hasta 200 metros, puede generar disrupciones no previstas. Fernando, cuando salió en la programación anterior, 2014-2020, cuando salió por primera vez el marco presupuestario por parte de la Comisión Europea, ya en su momento hubo un intento de reducción, o en el caso anterior no lo hubo. O sea, directamente, ¿recuerdas tú si hubo una reducción inicial y luego se mejoró, o no lo hubo y ya directamente se mantuvo la continuidad con...? No lo sabes, ¿no? Eso te iba a decir varias, te hago varias y... Da la casualidad que me estaba volviendo loco estas 2 últimas semanas precisamente con eso. Y no lo tengo muy claro. Sospecho que sí, que se hicieron unas previsiones en principio. En el marco presupuestario, el actual, ya estaban muy marcados los límites de gasto en política agrícola común por Estado miembro, un límite concreto para cada Estado miembro. También estaba el mecanismo que les comenté antes de la disciplina presupuestaria. Si por cualquier cosa los gastos se iban un poco más allá, digamos que el reparto por países, o sea, no, el límite no era la suma del reparto por países, había un cierto margen ahí, previendo que siempre nunca se llega al 100% de gasto, ¿no? Entonces, si se excedía, digamos, lo disponible, se aplicaba ese mecanismo que comentaba antes durante la charla de la disciplina presupuestaria, pero que bueno, no es, como ya señalé, tampoco son unos niveles muy altos. Ahora, básicamente, vuelve a repetir el mismo esquema de límites por países, que ya estaba en el periodo actual, con la pequeña salvedad de lo que comenté antes, que es que el recorte empieza en el presupuesto de 2021, lo que nos va a forzar, si efectivamente las propuestas salen tal como están planteadas y no entramos en la dinámica que comenté antes de que se pase, digamos, el asunto de esta legislatura comunitaria y se meta en la siguiente. Pero si todo va como la Comisión claramente intenta que ocurra, pues sí, pues será el mismo esquema que ya estaba ahora, un poquito más cerrado o más apretado y con un presupuesto un poquito más pequeño. Y supongo que habrá habido durante ese periodo algún ajuste de hacia arriba, hacia abajo, a medida que los presupuestos se van desarrollando, porque claro, la Unión Europea, y creo que eso es bastante bueno, trabaja con marcos financieros plurianuales para 7 años, cosa que deberíamos aprender, yo creo, también en las administraciones españolas, ¿no? Porque eso permite una capacidad de planificar las cosas. Antes de la charla estábamos comentando, por ejemplo, que la ley de contratos nuestra, que acaba de entrar en vigor un texto nuevo, si se empiezan a sumar los plazos, hacen falta 6 meses más o menos para poner un contrato en marcha, entre sacarlo a concurso público, etcétera, etcétera. Y nosotros trabajamos con un marco presupuestario que en la mayor parte de los casos es de 1 año. No es ni plurianual, solo unos pocos programas sí son plurianuales, no es la generalidad, etcétera, ¿no? Así que supongo que dentro de ese esquema pues sí se habrán hecho pequeños ajustes. Pero la verdad es que el presidente me está volviendo loco intentando buscar las cifras exactas porque estaba intentando ver dónde sale el 3,9, que no lo tengo muy claro. Mira, y luego la otra cuestión que te quería plantear.
la reducción esa del 3,9%, suponiendo que fuera así, que es la hipótesis peor, que yo espero que se reduzca y que volvamos a los 268 millones, más o menos significa 10,5 millones menos por año en el POSEI. Sin embargo, digamos, no se toca el POSEI adicional, ¿no? O sea que nosotros, digamos, podíamos desde las ayudas de Estado suplir en gran medida esa reducción, ¿no? O sea que eso no se toca. Digo que la Unión Europea lo sigue autorizando, ¿no? Que el POSEI adicional como ayudas de Estado, porque ahí tenemos como 15 millones, Fernando, este año, y el año que viene vamos a tener 24, según parece, lo paga todo el Estado gracias a una propuesta que se aprobó en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Que el 100% del POSEI adicional lo paga el Estado, con lo cual, digamos, podríamos cubrir una parte de esa reducción a través de las ayudas de Estado, que en este caso, repito, paga el Estado, no paga Canarias y el Estado, sino ya solo paga el Estado, ¿no? Y la otra cuestión que te quería comentar era en el tema del desarrollo rural, que a mí, la verdad, me acabo de enterar ahora por ti de que se reducía tanto como tú propones ahí, no lo sabía, la verdad. Me parece increíble que los programas de desarrollo rural se reduzcan un 15%, pero yo no veo, Fernando, el cálculo que haces tú ese de que en vez del 15 es el 11 y pico, porque la aportación española, canaria y del Estado, que es un 15% en el PDR, porque el 85% es cofinanciación comunitaria, esa aportación es así porque es el 15% de la cantidad, ¿no? Pero quiero decir que ahora son 180 millones y 150 y pico pone el Estado, el 85% el Estado de la Unión Europea, y el resto lo pone Canarias y el Estado juntos, ese 15%. Pero quiero decir que si tú reduces la cantidad, ¿cómo vas a mantener la misma aportación? Tendrías una aportación superior al 15%, ¿no? Sería en todo caso esa la posibilidad que tú planteas, ¿no? Que nosotros subiéramos la aportación, vale, eso es lo que entendí. Con lo cual se reduciría, digamos, la reducción, valga la redundancia, ¿no? Sí, o sea, respondiendo antes a la segunda pregunta que la primera, efectivamente, o sea, entonces ya no estaríamos cofinanciando a un 75%. Claro, digamos, si vamos a seguir cofinanciando con 75% de fondos europeos, 15% de... Perdón, 85-15, sí, que la he liado. Entonces, dices tú, bueno, pues si se reducen los fondos europeos, pues reducimos proporcionalmente la aportación nacional. Cuando digo nacional, quiero decir no comunitaria, ¿eh? Bueno, que es la jerga comunitaria, cuando se dice nacional, se quiere decir no comunitario. O sea, nosotros solemos hablar de la comunidad autónoma y el Estado. Para Bruselas todo es Estado, y lógicamente. Pero yo no he trabajado, o sea, yo estaba pensando, digo, bueno, si ya estamos poniendo un dinero en un presupuesto, ¿por qué lo vas a recortar? O sea, la tasa de cofinanciación es una tasa de cofinanciación máxima. No tiene que ser exacta. O sea, quiere decir que tú tienes que poner un mínimo de fondos nacionales. Que no puede ser que todo lo pague Europa, sino que Europa te obliga a que se ponga una cantidad de dinero. Si pones más, no pasa nada. Dentro de unos límites también, porque no se puede exceder determinadas, porque entonces está sobreayudando un Estado miembro a más al otro. Pero claramente un poco el espíritu va un poco por ahí, porque ¿qué es lo que ha hecho la Comisión? Reducir la tasa de cofinanciación para todos los Estados miembros. 10 puntos. O sea, está diciendo que ponga el Estado miembro más dinero, pero a las ultraperiféricas te mantengo la tasa de cofinanciación. Digamos, te lo pongo más fácil, pero podemos... esa cuenta la hice con esa lógica, ¿no? Porque si no, de la otra manera sería un 15% exacto de pérdida. Perdón, la primera pregunta. El POSEI adicional, sí. Yo eso lo dejaría para el plan B. Quiero decir, primero hay que pelear esta guerra y después ya veremos cómo se... Evidentemente yo también había pensado, yo también entre mis componendas que personalmente me hago en el despacho y a ver cómo se podría ir encajando, ese era el plan B, ¿no? Decir, pues bueno, pues mantengo el mismo volumen de fondos, pero con menos dinero comunitario y más fondo adicional. Ahora, ya ha costado lo del fondo adicional. Ahora tenemos un gobierno nuevo. Primera pregunta, ¿va a respetar los compromisos del anterior? Ahora mismo está puesto, el REF todavía no ha salido, que es aunque sí que está el mismo artículo que se va a poner en el REF, está ya en la ley de presupuestos del año pasado. Pero claro, una ley de presupuestos se puede matar con la siguiente, no hay ningún problema en eso. El REF se supone que sería algo más estable, ¿no? En ese sentido, o como se habla, porque se blindaría, ¿no? También relativamente, porque también las leyes se pueden cambiar.
En principio sí, en principio se podría hacer ahora. Yo tampoco abusaría del tema, porque eso puede provocar unos roces fuertes que hagan que después te quiten dinero por otro lado para compensar, porque esas cosas ocurren. Sí, mira, yo solo quería hacerles un comentario. Yo creo que con el tema de la ley del suelo, a efectos prácticos, nos falta algo de pedagogía. Y pongo un ejemplo. Tenemos una propiedad de 900 y pico hectáreas, donde hemos querido pues, rehabilitar la típica casona con la típica propiedad, etcétera, etcétera. Y así, pues prácticamente o sea, te encuentras con que el ayuntamiento te dice, no, mire, ahí no me toca nada, porque eso está protegido, porque no sé qué. Digo, pero pero mire, es que ahí siempre hubo actividad agraria y se quiere revitalizar la actividad agraria y dice, no. Y además, no puede, digo, mire, y para llevar la canalización de agua, no, nada. Cuento esto porque esa circunstancia, pues, y estoy hablando de una propiedad un poco superior a 900 hectáreas, o sea que es claramente lo que consideraríamos con la nueva ley de gran dimensión. Si eso está pasando con este tipo de explotaciones, yo me imagino quien quiera actualizar pequeñas explotaciones. Es decir, insisto, yo creo que nos está faltando algo de pedagogía a efectos de la propia administración. Bueno, ya no hablo a efectos de notarías y demás para poder regularizar todo ese tipo de propiedades que nos estamos encontrando con personas que no es que quieran hacer un cuarto de apero, no, es que quieren rehabilitar esas casas, esas casonas antiguas para volverlas a habitar en ese entorno rural. Bueno, pues eso se está dando auténticos problemas dentro de los propios ayuntamientos con la presente ley. No por la ley, insisto, no por la ley, sino porque creo que falta muchísima pedagogía para explicarle a las administraciones, esencialmente a las administraciones locales, que, bueno, que el chip ha cambiado y que la historia va por otro lado. Yo lo que sí sé es que hay un riesgo, sobre todo en los ayuntamientos pequeños, creo que menos en los grandes, de que las oficinas técnicas muchas veces hay un aparejador para todo y a veces hay un agente de desarrollo local de la formación que tenga. Y le has dado, es como cuando se hizo la ley de transferencia a los cabildos, se trató igual el Cabildo Lierro que el Cabildo Tenerife. Le has dado iguales competencias, que es lo que quería antes explicar, al Ayuntamiento de Arona, que es un ayuntamiento de 100.000 habitantes, con una administración local potente, que al Ayuntamiento de Vilaflor, que es el ejemplo, que es una administración local que a lo mejor solo hay un técnico municipal, mientras que en otros sitios no es que haya una oficina, es que hay un equipo de técnicos municipales y cada cual es especialista en una cosa. Entonces, a veces tratar a todo el mundo por igual no es ser igualitario. Entonces, aquí, pero eso en este archipiélago es prácticamente imposible, y creo, bueno, este archipiélago en cualquier otro, de que a lo mejor se tenía, incluso sé que se habló en la ley, en los estudios iniciales, de hacer hasta 2 tipos de planes generales, uno para los municipios más pequeños y otros para tal, pero se cayó enseguida, porque todo el mundo queremos ser iguales, a pesar de que no lo somos. Y entonces eso genera un montón, y va a generar un montón de problemas. Y sobre todo porque al derogar los aspectos urbanísticos de los cabildos, vas a tener un montón de problemas en los planes generales no adaptados y en los cuales muchos funcionarios no se encuentran, o personal técnico, preparado para tomar esas decisiones de te doy la licencia o te la deniego, que también puede ser igual de válido. Y es un problema que sé que la Consejería está intentando, la de Política Territorial, dar cursos, pero no sé si está siendo efectivo o no, eso ya lo desconozco.